Jesús, estaba sin micro, recién veo. Ok, gracias. Y decía, ¿qué pasa? Porque cuando estaba subiendo mi presentación no estaba visualizando esta página. Ok, muchas gracias. Ahora sí, voy a subir la presentación. Y ya está. Y yo hablando, jóvenes, que hoy día lo que vamos a trabajar es frase nominal y frase verbal. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Frase nominal y frase verbal. Es eso, lo que nos toca revisar el día de hoy. Desde la perspectiva de, y ahora sí puedo ver el chat, desde la perspectiva de función. ¿Por qué? Porque la frase nominal cumplió diversas funciones, ¿no? Si la frase nominal cumplía diversas funciones. Ay, Jesús, no sé por qué me está saliendo eso. La frase nominal cumplía diversas funciones, dentro de las cuales, ¿no? Dentro de las cuales, ya, ahora sí, encontramos a la función de sujeto, ¿no? Dentro de una de las funciones de la frase nominal, encontramos a la función sujeto. Entonces, hoy día vamos a revisar la frase nominal desde esa perspectiva de función sujeto. Y la frase verbal, que también nos toca ver el día de hoy, habíamos visto que solamente cumplía una función, y esa función que cumplía era de predicado. Entonces, esa va a ser nuestra clase de hoy, sujeto, predicado. Claro que vamos a ver algunos detalles más, algunos detalles menos, pero básicamente lo que vamos a trabajar hoy día es eso, ¿ok? ¿Sí? Buenos días con todos. Ya, vamos a empezar entonces, ahora sí ya. Estoy con micro, estoy con cámara. Se ve la diapositiva, ya, empecemos. Ya está. Cuando hablamos de oración, se nos dicen varias cosas, ¿no? Que es esa estructura que expresa idea o ideas. Esa estructura que tiene independencia sintáctica, semántica. Esa estructura que está delimitada por pausas. Y entonces todo eso nos hace recordar un poco a la definición o las definiciones que se le da a la oración según los diferentes criterios gramaticales, ¿no? Pero básicamente es esa expresión, ¿no? Esa expresión que tiene independencia sintáctica, semántica, ¿no? ¿Y expresa qué? Pues idea o ideas. Puede ser una oración simple, una idea. Oración compuesta, dos o más ideas. ¿Cierto? Entonces es una estructura que expresa, ¿no? Idea o ideas, sí. Que tiene independencia sintáctica, semántica. Que está delimitado por pausas, sí. Y cuando hablamos de la estructura de la oración, siempre se habla de la oración bimembre. Sabemos que existe la unimembre, que nos toca ver la siguiente semana todavía, ¿no? Sabemos que existe esa oración unimembre que no se puede separar, que no se puede dividir, que es un solo bloque, etc. Pero en los análisis que se hacen a lo largo de sus clases, ¿no? En general, de la escuela, de la pre, etc., lo que se estructura es la oración bimembre. A la que se hace el análisis es la oración bimembre. Eso, bimembre. ¿Ok? ¿Y cuál es esa estructura? Sujeto, predicado. ¿Y qué estructura tiene el sujeto? Frase nominal. ¿Y qué estructura tiene el predicado? Frase verbal. Y es justamente lo que vamos a ver un poco el día de hoy. El sujeto y el predicado. Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. Nada más, nada más. Parece sencillo, parece poco, parece mucho. Eso es lo que nos toca ver el día de hoy. ¿Ok? Tenemos ahí una oración. Inés y María viajaron el lunes a Cajamarca. Y si nos preguntan cuál es el sujeto, bueno, ya ahí dice ya cuál es el sujeto, ya lo estoy viendo, ¿no? Pero si no hubieran puesto eso, y nos hubiesen preguntado cuál es el sujeto, yo creo que de forma rápida, instantánea, cuasi mágica, hubiésemos podido decir Inés y María. Así. Inés y María viajaron el lunes. ¿Cuál es el sujeto? Inés y María.
¿Qué es ese sujeto, Inés y María? Y yo me pregunto, ¿usted hizo algún tipo de análisis consciente, físico, expreso? No, pero hay algo en su ser que le dice Inés y María. No, señorita, la experiencia. Ah, ya, está bien, sí, la experiencia. Inés y María. Hay algo más. Está en una estructura, en un orden sintáctico propicio. Todas las lenguas tienen una estructura sintáctica, un orden sintáctico. En el caso del español es este: sujeto, verbo, objeto. Es este. Este es el orden sintáctico en el español. Por eso es que, a pesar de que usted no hace un análisis consciente, su psique, de forma rápida, le dice, ese es el sujeto, porque está en ese orden. ¿Se da cuenta? En ese orden. Y como está ordenadito, su mente procesa a 1000 por hora y le dice que ese es el sujeto. Usted no pensó, a ver, un momentito, Inés y María, espera, un momentito, no. Viajaron es el verbo, establezco concordancia, detecto la amalgama, Aaron de viajar, Aaron que me da las características verbales de tiempo, persona, número, modo, aspecto. Me concentro en la persona, tercera, en el número, plural. Usted no hizo eso, ¿ah? Inés y María viajaron el lunes a Camargo. ¿Cuál es el sujeto? Inés y María. Inés y María. Inés y María. Ese es el sujeto. ¿Por qué? Ah, bueno, porque... Y ahí comienza a analizar. Pero ya había respondido. ¿Por qué? Ah, porque concuerda con el verbo. ¿En qué? En persona, tercera, en número, plural. Ah, ya. Concuerda con el amalgama. Sí. Establezco la concordancia, figura, semánticamente es pertinente. Sí. Ah, no hizo eso. No hizo eso. Y María baila. ¿Cuál es el sujeto? María. ¿Por qué? Pero no lo ha analizado. No lo ha analizado de forma consciente. No lo ha analizado. Pedro juega en la playa. ¿Cuál es el sujeto? Pedro. O sea, su mente lo hace de forma, lo hace parecer mágico. Pero sucede que como está en un orden sintáctico adecuado, ¿no? Su mente es más veloz y lo hace de forma inmediata, casi instantánea, casi sin que le pregunten, usted ya sabe la respuesta. ¿Se acuerda cuando usted era bebé? ¿No? Todos hemos sido bebé, ¿no? Llegó a su casa, tenía 0 años, y entre los 0 años y los 2, 3, exagerando 4 años, ya, 4 años ya es fluido, ya, exagerando 4 años, usted hablaba. Usted había internalizado todas las estructuras gramaticales que componían la lengua, que en este caso, pues, imaginemos el español en la mayoría de los casos. ¿Mm? Todas esas reglas gramaticales ya estaban internalizadas, ya. Entonces, si usted tiene 18 años, 15 años, 17, no sé, hace más de 13, 14, 15 años, usted ya vio todo esto de forma natural, no de forma descriptiva, no. Usted escuchó todo su entorno, plasmó, interiorizó las reglas gramaticales y comenzó a hablar mágicamente. Algo mágico parece, ¿no? Adquirió la lengua porque se adquiere de forma natural. O cuando usted nació, tendría 0 años, su mamá le decía, mira, hijito, las reglas gramaticales son estas. No, mira, tiene que establecer relación, concordancia entre el sujeto y el predicado, ¿no? O sea, si dices María, tienes que establecer que en el verbo existe una concordancia de persona, eh, tercera persona, y de número singular. Tienes que hablar de esa manera, bebé. ¿Acaso nuestra mamá nos dijo eso? ¿Acaso la mamá dijo sujeto, predicado? ¿Acaso decía concordancia gramatical? ¿Acaso no dio clases de lengua? No, no que yo sepa, no que yo recuerde, no que yo imagine, ¿no? No, usted solo se limitó a percibir su entorno.
Y de pronto, mágicamente, comenzó a hablar. Así, comenzó a hablar. ¿Se da cuenta? Entonces, estas reglas gramaticales que las tratamos de hacer de forma explícita en una clase de lengua, ¿no? En este caso de gramática, todo está en su mente. Cuando usted adquirió la lengua a los 0, 1, 2, 3 años, ¿se da cuenta? Usted sabía cuál era el sujeto, usted sabía cuál era el predicado, usted sabía que tenía que haber concordancia, por más que no se lo tuvieron que explicar. Usted veía, observaba, escuchaba cómo se usaba la lengua, interiorizó todas las reglas gramaticales y luego comenzó a usarlas, nada más. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esa concordancia que se establece entre el sujeto y el predicado, usted lo hace desde que empezó a hablar a los 2, 3, 4 años. Solo que tratamos de hacerlo de forma explícita, ¿no? Describiendo, explicando el funcionamiento. Una clase de lengua se limita muchas veces a eso, a explicar esa descripción de la lengua. Se dice que cuando un bebé nace, ¿no? Es un lingüista en potencia. ¿Se acuerdan? Yo les he comentado. Es un lingüista en potencia. Porque hace exactamente lo que haría un lingüista en una comunidad nativa. Cuando hay una comunidad nativa que no tiene, pues, no sé, pues, digamos, escritura, ¿no? Digamos, el lingüista va, o el equipo de lingüistas va, y se quedan en la comunidad ahí, escuchando todo, ¿no? Describiendo los fonemas, estableciendo los fonos, identificando los morfemas, viendo la construcción de palabras, dándole los significados que percibe que se manifiestan para cada una de las palabras, identificar la estructura, el orden sintáctico. Claro que tiene herramientas, ¿no? Y es una persona entrenada, ¿no? Y ya puede articular sin problemas y reproducir mucho más rápido que lo que haría un bebé, ¿no? Porque el bebé todavía no puede reproducir, ¿no? Tiene un tiempo de maduración. Entonces, lo mismo que hace un lingüista en una comunidad es lo que hicimos todos cuando nacimos. Por eso éramos lingüistas en potencia. Nadie nos explicó nada. Solitos adquirimos la lengua y comenzamos a hablar. Se da cuenta que todas esas reglas gramaticales están en su mente desde los 0 años que usted inició esta aventura del habla, ¿no? Bueno, ya habla 2 años, ya, de 0 a 2 años, a 3 años. ¿Se da cuenta? Entonces, esta concordancia usted sabe esta regla desde hace muchísimos años. Solamente estamos tratando de describir, de explicar, ¿no? Estas características gramaticales que existen. Por eso es que su mente, de forma muy rápida, puede decirnos cuál es el sujeto de una oración. Por lo menos cuando está en el orden sintáctico adecuado. Sujeto, verbo, objeto. Por lo menos ahí es veloz. Ya cuando me mueven al sujeto, no es tan veloz. Cuando me mueven al sujeto por otro lado, y a mi mente dice, ya. A ver, analiza. A ver, lee bien. A ver, acomódalo. Lo que quiere su mente es ordenar la estructura. Lo puede ver, pero quiere ordenarlo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace. Lo ordena, lo ordena. ¿Mm? Entonces, entre sujeto y predicado, lo que vamos a reconocer un poco es esta suerte de concordancia entre persona y número que me va a dar la posibilidad de corroborar el sujeto de la oración. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Cuando hablamos del sujeto, ok, vamos a ver sujeto y predicado. Vamos a empezar con el sujeto. Cuando hablamos del sujeto, tenemos esta suerte de definición tradicional, que es la básica, que es la que se usa, que es que suele ser esta persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? Pero a mí me gusta decir, cuando hablamos de sujeto, que es el ente. El ente. No voy a imaginar ente como espectro, ¿no? Ente como fantasma. No. A ese ente
no me refiero, ¿no? Es de los entes que se le dicen los demoníacos. No, 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 no. Me refiero a ente por decir un ser animado, no animado. Por decir que sea algo material o inmaterial, ¿no? Ente, así, en general, ¿no? El sujeto suele ser este ente del cual se dice algo, del cual se predica algo, el cual hace algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sujeto, tenemos que tener en mente ese ente, ¿no? Ese ente del cual se predica algo, sea persona, animal, cosa, idea, no sé, lo que usted quiera, ¿cierto? Y ya sabemos que en estructura es una FN. Bueno, veremos más adelante que no solo la FN, ¿no? Más adelante. Pero por ahora nos interesa saber qué es la FN. En la mayoría de los casos, en gran proporción, FN. El sujeto en estructura es una FN, ¿sí? Del cual se predica algo, ¿sí? ¿Cómo reconozco yo a este sujeto de la oración? Por el verbo, porque en el verbo tenemos el amalgama y están las características verbales, dentro de las cuales está la persona gramatical y el número, que me permiten reconocer a mi sujeto, que me permiten identificar a mi sujeto, que me permiten buscar a mi sujeto. Porque si yo sé qué características tiene de persona gramatical y de número, yo puedo buscarlo en la oración. Y a veces lo encontraré como expreso y a veces no lo encontraré de forma superficial y entonces diré que es un sujeto tácito. Porque yo sé que hay uno, yo sé que esa oración funciona con un sujeto, yo sé cuál podría ser la materialización de ese sujeto, pero no está. Y cuando no está visible, se dice que es un sujeto tácito. Entonces, una de las clasificaciones de sujeto tiene que ver con esa presencia o ausencia. Si está presente, es expreso. Si no está presente, es tácito. ¿Ok? Y también se usan estos pronombres interrogativos, pues, ¿no? Que establecen y nos ayudan a crear preguntas que se utilizan sumadas al verbo. Digo, María compró una bicicleta. Digo, ¿quién compró? A María, ¿no? Entonces, María, pues. ¿Quién viajó? María, ¿no? ¿Quién llora? María, ¿no? Entonces, este quién o este qué, porque podría no ser una persona, sino una cosa, una idea, ¿no? Entonces, este quién o este qué, sumado al verbo, nos permite visualizar el sujeto. ¿Eh? Entonces, existen estas fórmulas de reconocimiento, se le dice. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, pues podría identificar a mi sujeto sin mayor complicación. Podría, ¿no? Nos dan aquí algunas oraciones que dice el reconocido científico publicó varios artículos y si se dan cuenta está en el orden que a mi mente le gusta. El reconocido científico publicó varios artículos. Ah, ya, el reconocido científico. Cuando usted encuentra una oración en el orden sintáctico adecuado del español, el que es, el que se exige, el que se presenta, el análisis va a ser rápido y va a ser fácil. Por eso es que a veces cuando una oración está desordenada, ¿no? El sujeto no está adelante, ¿no? Está así, a veces es mejor ordenarlo y lo ve mucho más claro que analizarlo de forma desordenada. A veces uno lo ordena y de ahí identifica claramente, ¿no? Su mente lo ve, lo ve, lo ve. Aunque usted no lo vea, su mente lo ve, sí. El reconocido científico publicó varios artículos. ¿Qué puedo decir del reconocido científico? Que es una frase nominal con núcleo científico y con dos MDs. El, determinante, reconocido, adjetivo. Entonces, es una FN con un núcleo y dos modificadores directos. ¿Qué podía decir de esa FN? Simple. ¿Qué podía decir? Incompleja. Y el sujeto se clasifica de la misma manera que una FN, porque es una FN.
Entonces, si la FN del reconocido científico es simple, incompleja, el sujeto también es simple, incomplejo. ¿Se da cuenta? Está presente, lo puedo ver, lo puedo subrayar, expreso. El reconocido científico publicó, él realiza la acción verbal, activo, porque es una oración activa. No me gusta el reconocido científico, es muy largo. Ah, ¿se acuerda que puedo usar un pronombre? Porque es una FN, puede cambiarlo por un pronombre. Ah, entonces voy a decir, él publicó. ¿Se da cuenta? Él publicó, activo. Lo puedo ver más claramente, quizá. Él publicó. ¿Saben? La frase nominal tiene esa facultad, ¿no? Ser reemplazada por un pronombre. ¿No? El equipo electrónico funcionó perfectamente. ¿Qué puedo decir? El equipo electrónico tiene un núcleo, equipo. Tiene dos MDs, el y electrónico. Determinante, adjetivo. ¿Qué puedo decir de esa FN? Simple, incompleja. ¿Qué puedo decir del sujeto? Simple, incomplejo. ¿Te das cuenta? Además, pues, expreso, porque lo puedo ver. ¿Mm? El equipo funciona, prende. ¿Mm? No quiero decir el equipo electrónico, uso un pronombre. Eso funcionó. ¿Te das cuenta? Todo lo que puede hacer, lo que hemos visto en FN. Igual, solo que acá hay un poquito más. ¿Eh? En la tercera oración que dice, a ellos los encontraron en aquel parque. Me pregunto, ¿no? A ellos los encontraron en aquel parque. Y me pregunto, ¿no? ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál sería mi sujeto en esa tercera oración? A ellos los encontraron en aquel parque. Me pregunto, ¿no? A ellos sería mi sujeto. ¿Puede ser mi sujeto? ¿Mm? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? A ellos los encontraron en el parque. ¿Qué dice? De repente sí me gusta, ¿no? Porque digo, está en ese orden, ¿no? A ellos, en cabeza. Y a mi mente le gustaría que fuese a ellos. ¿Mm? Ajá, pero no lo es. Muy bien, no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no podría ser a ellos mi sujeto? ¿Hay algo que le impida a ellos ser mi sujeto? ¿Mm? Exacto. La preposición. ¿Qué sucede? La preposición, como vimos la semana anterior, es un nexo subordinante, ¿no? Es un nexo subordinante. Y el sujeto no es una estructura subordinada. La preposición introduce complementos, atributo, complemento, objeto directo, objeto indirecto, introduce agente, introduce circunstancial, pero el sujeto no es un complemento. Por eso no puede ser el sujeto. Porque el sujeto nunca va a estar en relación de estar encabezado por un nexo, como en este caso este a, una preposición subordinante. No puede. No está en su naturaleza, no puede, no puede. Solo por eso, ¿ah? Antes de ver el verbo, para establecer la concordancia, antes de llegar a ese paso,
Me preguntan, ¿a ellos puede ser el sujeto? Me pregunto, ¿a ellos puede ser el sujeto? No. ¿Por qué? Por la preposición. No puede. No puede. Jamás. Entonces ya, si usted ve y le subrayan y le dicen, ¿ese es el sujeto? Usted, no, ese no es. Puede ser cualquier otra estructura, pero esa no. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a ver al verbo, ya. Entonces se da cuenta que cuando no está el sujeto al inicio, mi mente no es tan ágil, no es tan ágil, ¿no? A ellos los encontraron en aquel parque. Encontrar. Está flexionado. Encontraron. Encontraron. ¿Qué me da? Ellos encontraron. Tercera plural. Pero puede ser ellos, señorita, es tercera plural. Pero no son esos ellos, es otro ellos. No es ese ellos, es otro ellos. Ellos los encontraron. Ahora, mi sujeto no está expreso. Si ese a ellos no es mi sujeto, no veo otra posibilidad. Entonces mi sujeto es tácito, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Es tácito. Y cuando es tácito, yo no puedo clasificarlo. Por ejemplo, ¿no? En un salón me dijeron, ¿cuál es la clasificación de ese sujeto, no? Tácito, simple, incomplejo, activo. Todo eso me dijeron, ¿eh? En esa oración. ¿Cuál es la clasificación de ese sujeto? Tácito, simple, incomplejo, activo, porque yo asumo que son ellos. Entonces es una palabra simple. No hay MI, incomplejo. Usted no puede hacer eso. ¿Qué pasa si es no ellos se encontraron, sino es Luis y Pedro encontraron a ellos, los encontraron? Ah, y ahí sería compuesto. Ah, ¿cierto? Y si digo Pedro y María, ¿quiénes son mis mejores amigos? Encontraron a ellos, los encontraron. Ah, y ahí sería complejo. Entonces, cuando el sujeto es tácito, usted no puede decir que es simple, que es compuesto, que es complejo, que es incomplejo, porque habría un mar de posibilidades. Eso lo dice tácito. No hay más. Tácito. ¿Cierto? ¿Ok? Por si acaso. Entonces, cuando dice a ellos los encontraron en aquel parque, yo sé que a ellos no puede ser mi sujeto. Sé que debo encontrar una tercera plural y no está presente una tercera plural, entonces mi sujeto es tácito. ¿Suficiente? Tácito. Nada más, nada más. ¿Ok? Carla, te apoyaremos en todo tiempo. ¿Cuál sería mi sujeto? O yo me pregunto, ¿no? Carla, ¿podría ser nuestro sujeto? ¿Qué dice? Es que a uno le gusta, ¿no? Porque está en esa posición ahí al inicio y es un nombre propio todavía con mayúscula, ¿no? Es que a uno le dan ganas de que sea el sujeto. Uno quiere que sea el sujeto, pero no lo es, ¿no? Es como que uno ve pasar a alguien lindo, atractivo, musculoso, alto, ¿no? Carismático, y uno quiere que sea su enamorado, pero no lo es. Uno tiene que pisar tierra, la realidad. No lo es de la vecina, es de su amigo. No lo es, ¿cierto? Algo así. Entonces, usted ve el vocativo y se acuerda de ese musculoso, alto, atractivo, moreno, ¿no? Pero no lo es. No puede. ¿Por qué? Si a nosotros nos preguntan, Carlos sujeto, ni siquiera voy a mirar al verbo para preguntarme si es el sujeto. Ni siquiera voy a mirar al verbo. Ni siquiera voy a mirar a mi amiga para decir que no es mío. Ni siquiera eso. Porque hay algo que me dice que eso no es el sujeto. Y es la puntuación. Esa coma
Esa coma que separa a Carla del verbo me dice que Carla no es el sujeto. ¿Por qué? Porque por puntuación, no podemos colocar algo que corte la linealidad entre sujeto y verbo. No se puede. Ni un punto y coma, ni dos puntos, ni... No, no se puede. Habrá circunstancias especiales, pero en general no se puede. Entre sujeto y verbo no debe haber algo que divida esas estructuras. Solo por eso la coma me está diciendo que Carla no es el sujeto. Solo por eso. Solo por eso. Ni siquiera he visto cómo es el verbo, qué persona gramatical tiene, qué número tiene. No he llegado a eso. Solo la coma me dice que no es el sujeto. Solo eso. Puede ser otra cosa, pero el sujeto, no. Señorita, pero un momentito, me dijeron en un salón, ¿no? Yo he visto que hay comas que separan al sujeto del verbo. Y entonces, ahí le dije, usted lo ha dicho, comas. Y sí puede haber comas. ¿Por qué? Porque las comas lo que están haciendo es introducir información adicional. No están cortando la idea de sujeto y verbo. No la cortan. Son dos. E introducen información adicional. Que si yo saco la información, salen con todo y las comas y no pasó nada. Como una frase apositiva explicativa. Muy bien. Con una proposición subordinada adjetiva. Muy bien. Que introduce información incidental. Pero no es una sola coma. Son dos. Ah, ya. Bueno, ahí ya. Las cosas cambian. ¿Ok? Pero se da cuenta. Solo por puntuación, Carla no puede ser mi sujeto. Solo por eso. Y bueno, si analizamos la oración y vemos y dices, Carla, te apoyaremos en todo el tiempo, ya. Uno está hablando con Carla, le dice, Carla, hasta que Carla se digna voltear, Carla, y le dice, te apoyaré en todo lo que necesites. Entonces yo estoy hablando con Carla. Y cuando es una llamada, Carla, cuando es una llamada, se dice que es un vocativo. Y recuerden que el vocativo no es parte de la oración. No es el sujeto, no es el predicado, no es parte de la oración. ¿Cierto? Entonces, esa coma es una coma de vocativo porque está separando el vocativo del resto de la oración. Y ahora sí, ya me concentro ya. Mi sujeto. ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál sería mi sujeto? Te apoyaremos en todo momento. ¿Cuál podría ser? ¿Mm? Ajá, muy bien. Tácito. En un salón me han dicho el té, ¿ah? Sí, pero el té es un pronombre y los pronombres pueden ser sujetos y entonces el té puede ser un sujeto. Pues en realidad los que pueden ser sujetos son los pronombres, pero no los pronombres átonos, sino los pronombres tónicos. Eso sí, el yo, él, ellos, nosotros, los tónicos sí pueden ser sujetos, pero el té no. El té más bien es un pronombre personal átono que necesita del verbo para funcionar, porque no tiene fuerza, ¿se acuerdan? Entonces, ese té está cumpliendo función de un objeto del verbo. Puede ser un OD, puede ser un OI, pero es un objeto del verbo. Entonces, sujeto no es. Y si vemos el verbo, hasta ahí el té ya sabemos que no puede ser sujeto, sin haber visto el verbo. ¿Ah? Ahora que vemos el verbo, decimos apoyaremos. Y entonces reconozco la persona gramatical. ¿Cuál sería mi posible sujeto? Ahí reconozco el número. ¿Cuál sería mi posible sujeto? Si yo quisiera materializarlo, ¿no? Si yo quisiera buscarlo, ese apoyaremos nos dice que sería, nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros. Entonces tenemos ahí esta oración última que tiene un sujeto tácito. Sería nosotros apoyaremos
a alguien. Eso que apoyaremos, que es a alguien, es el objeto directo. Apoyaremos a ti, pero no está el a ti, está el reflejo pronominal. Te. Ese te es el reflejo de a ti. Y si a ti es objeto directo, y el te es el reflejo de ese objeto directo, ¿qué es? Objeto directo. Es un reflejo. Es como que uno se ve en el espejo. Sigue siendo usted, pero en otra dimensión. Pero sigue siendo usted, ¿cierto? En otro plano, pero sigue siendo usted. Entonces, apoyaremos algo, la causa, objeto directo. Apoyaremos a María, objeto directo. La apoyaremos, objeto directo. Apoyaremos a ti, que nos estila, ¿no? Objeto directo. Te apoyaremos, objeto directo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, ni Carla ni te. Lo que tenemos ahí es un sujeto tácito. ¿Listo? Muy bien, era importante reflexionar un poquito acerca de este sujeto, ¿no? El predicado lo vamos a ver todavía la siguiente semana también, porque vamos a ver clases de predicado, clases de oraciones, y ahí está el predicado de cabeza, pero el sujeto es importante, ¿ok? La definición sencilla, el reconocimiento sencillo, y estos detallitos que nos van a ayudar a ver de forma más clara el sujeto, a no confundirnos tan fácilmente con estructuras que no son el sujeto. ¿Ok? ¿Sí? Listo. La estructura del sujeto. ¿Cuál es la estructura del sujeto? La misma de la frase nominal. ¿Por qué? Porque la frase nominal, el sujeto en estructura es una frase nominal, por eso es que tiene la misma estructura de una frase nominal, la misma. Entonces, si usted se acuerda de frase nominal, señorita, yo no me acuerdo nada, ya. Trate. ¿Usted se acuerda de frase nominal? Es lo mismo. ¿Qué tenía la frase nominal? Un núcleo, que podía ser un sustantivo, un pronombre. Bueno, uno no, podía tener uno, dos, tres, qué sé yo, pero tenía núcleo, y el núcleo era un sustantivo o un pronombre, igualito. Ese núcleo podía ser acompañado de modificadores, directos, indirectos. Los directos eran determinantes y adjetivos, y los indirectos eran esta suerte de frase preposicional, frase apositiva, subordinada adjetiva. ¿Eh? Es la misma, ¿ok? La misma. Entonces tenemos ahí la estructura de la frase nominal que va a ser la estructura del sujeto, porque el sujeto es una frase nominal. Cuando nos dicen ella obtuvo el puntaje mayor, ese ella era el núcleo. ¿Y una sola palabra puede ser el núcleo de la frase nominal? Sí. ¿Una sola? Sí. ¿Solo el núcleo? Sí. Entonces, ¿el sujeto puede tener solo una palabra? Igual. Solo una palabra. Ella, pronombre. ¿Sí? O María, igual. Sustantivo, pronombre. Suficiente. Pero también podía ser un poco más extenso. ¿Se acuerdan que la frase nominal podía tener una máxima proyección? Como por ejemplo cuando dice, su gato travieso sale todas las noches. Su gato travieso. Y entonces el núcleo es gato, ¿cierto? El núcleo es gato. Y está acompañado de dos modificadores. Su determinante, ¿sí? Dentro de los determinantes, posesivo. Travieso, modificador directo. Dentro de los modificadores directos es un adjetivo. Y entonces sí, el núcleo puede ser acompañado de modificadores directos, determinante y adjetivo. Ya está. ¿Y cómo se clasificaba? Ay. Si tiene un núcleo, como en este caso gato, simple. ¿Tiene MI? No. Incomplejo. Entonces, es una FN simple, incompleja. ¿Qué es lo que me da? Un sujeto simple, incomplejo. Porque están directamente relacionados, porque la estructura, porque es lo mismo. ¿Se da cuenta?
El alumno estudioso del aula 10 aprobó el examen. ¿Qué decimos de esta frase nominal? Ya, está un poquito más grande. Ya, calma, calma. Núcleo, alumno. Un solo núcleo, simple. Tiene MD, pero los MDs no interfieren. No pasa nada. Tiene MI del aula 10. Si tiene MI, las cosas cambiaban, ¿se acuerdan? Si tiene MI, es compleja la frase nominal. Entonces, si tengo una frase nominal compleja, tengo un sujeto complejo. Porque la clasificación del sujeto está en proporción de la clasificación de la frase nominal. Así de sencillo. Entonces, es un sujeto simple, complejo, es una FN, es porque es una FN simple, compleja. ¿Se da cuenta? Carlos, mi primo, radica en México. ¿Qué tengo? Un núcleo, ¿cierto? Carlos. ¿Qué tengo? MI, mi primo. ¿Qué cosa es? Un sujeto simple, un sujeto complejo. El joven que me saludó, ¿qué tiene? Un núcleo, sujeto simple. ¿Qué me saludó? MI. ¿Qué? Pronombre relativo. Saludó, verbo. Proposición subordinada adjetiva, pero es MI. Entonces es un sujeto complejo. Y ahí están las tres estructuras de la FN compleja que me dan un sujeto complejo. Frase preposicional, frase apositiva y subordinada adjetiva. Y entonces reconozco que el MI me da una FN compleja y por lo tanto un sujeto complejo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos FN? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Ay, Dios mío, los ejercicios de aplicación que me persiguen, Jesús. A ver, mírenlo un ratito y vamos a estructurarlo, ¿ya? Un minutito, todavía tenemos tiempo. Ya, un minutito. Mírenlo y lo vamos a estructurar, ¿ya? ¿Cuál es la estructura del sujeto? El puntaje que obtuvo, los alumnos de filosofía, los turistas, los estudiantes que llegaron temprano, Camila y Lucas. Estructura, solo me piden estructura. A ver, un minuto, mírenlo y lo resolvemos juntos. Listo. A ver, vamos a analizar lo que es sencillísimo. La estructura, que ya básicamente es lo que hemos visto. Por ejemplo, en el caso del puntaje que obtuvo, nuestra estructura, si nos preguntan por la estructura, ¿qué va a hacer? Que la FN, esa FN,
tiene un núcleo, como todas las FNs, claro que puede tener dos o más núcleos, pero tiene un núcleo, el puntaje que obtuvo. Y la palabra puntaje está acompañada de modificador directo, que es el que obtuvo, es una subordinada adjetiva, que sería un MI. Esa es mi estructura. Es todo lo que me piden, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Un núcleo acompañado de modificador directo y modificador indirecto. Claro que podríamos decir la clasificación, ¿no? Pero por ahora nos piden solamente estructura. Si decimos clasificación, ¿qué vamos a decir? El puntaje que obtuvo, que es simple y compleja, la frase nominal, por lo que el sujeto es simple, complejo. Ya podemos decir la clasificación, ¿se da cuenta? En dos, que dice, los alumnos de filosofía. ¿Cuál es la estructura de los alumnos de filosofía? ¿Cuál sería mi estructura en los alumnos de filosofía? La misma, ¿se da cuenta? Núcleo, alumnos, rodeado de un MD, rodeado de un MI. En este caso el MI es una frase preposicional de filosofía. Pero es igual. ¿Y la clasificación cuál es? En base a la estructura, la misma. La estructura nos sirve para ver la clasificación. Tiene un núcleo simple. Tiene MI compleja. Punto. Punto. En tres, que dice los turistas. ¿Cuál sería mi estructura de la FN, sujeto, los turistas? ¿No? ¿Cuál sería? Y algunas son más sencillas que otras. Algunas podrían ser un poco más complejas, sin duda. Pero si me dan solo los turistas, es un núcleo turistas con un MD. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo lo clasifico? Un solo núcleo. Simple. FN simple, sujeto simple. No hay MI. FN incompleja, sujeto incomplejo. ¿Se da cuenta? Así. Estaban muy alegres los estudiantes que llegaron temprano. Sujeto, los estudiantes que llegaron temprano. Estructura. Un solo núcleo, estudiante. MD, los. MI, que llegaron temprano. Y así usted se va a dar cuenta que las estructuras son repetitivas. Y la estructura me permite clasificar rápidamente. Un solo núcleo, simple. MI, compleja. ¿Ya está? Y por último dice, Camila y Lucas. ¿Cuál sería mi estructura de Camila y Lucas? ¿Creen ustedes? ¿Mm? Núcleo, núcleo, con un conector. Nada más. Y eso me permite clasificarla y decir compuesta, porque tiene dos núcleos. No hay MI, incompleja. ¿Se da cuenta cómo se puede ver fácilmente? Es eso. La función de identificar la estructura, que nos ayuda a visualizar para poder clasificar la FN fácilmente. ¿Ok? Aquí tienen sus respuestas, ¿no? Para que puedan cotejarlo, revisarlo, recordarlo. ¿Mm? Y vamos a ver ahora las clases de sujeto. ¿Ya? Ya lo hemos visto
Viendo la estructura hemos visto las clases, pero ahora vamos a ver este cuadrito que es un poquito más complejo para ver las clases de sujeto, ¿ok? De forma un poco más visual, ¿no? De pronto. Tenemos, según la cantidad de núcleos, simple compuesto. Tenemos por la presencia o ausencia, que sería expreso o tácito. Tenemos por la presencia o ausencia de MI, complejo e incomplejo. Y tenemos, según la clase de oración, activo y pasivo. Ya lo vimos en un primer momento un poquito de la clase de oración, ¿no? Activo o pasivo. Ya sabes, si es una oración activa, sujeto activo. Si es una oración pasiva, sujeto pasivo, ¿no? Tenemos aquí algunas oraciones y dice, la clase fue dinámica y al tener un solo núcleo, simple, un buen amigo me ayudó, tiene un solo núcleo amigo, es simple. Las hermanas y su primo le acompañaron, tiene dos núcleos, compuesta. El profesor y el tutor nos asesoraron, tiene dos núcleos, compuesta, ¿no? Y además podríamos darle otras clasificaciones. Si me dice el profesor y el tutor nos asesoraron, además de decir que es compuesta, ¿no? Podría decir que es expreso, porque lo puedo ver. Podría decir que al no tener MI es incompleja. Podría decir que como ellos desarrollan la acción verbal, es una oración activa. Entonces le puedo dar las diversas clasificaciones. ¿Se da cuenta? Expreso, los cantantes viajaron por todo el país. Los domingos ellos van en la iglesia. Expreso porque lo puedo ver, lo puedo subrayar, está ahí, lo puedo leer. Expreso. Cuando no puedo hacer eso, es tácito. Alquilaron aquellos andamios. Hay un sujeto. En la estructura profunda hay un sujeto, pero no está expreso. Organicé toda la información, pero no hay sujeto expreso. Yo organicé, no hay ningún yo por ahí. Tácito, porque no está expreso. Tenemos ahí, según la presencia o ausencia de MI, que ya lo hemos trabajado, lo hemos visto, y según eso tendremos pues un sujeto complejo o un sujeto incomplejo. Ay, Dios mío, jóvenes, ya estamos en su receso, Dios mío. Hacemos una pausa aquí y al volver terminamos de ver este pedacito de sujeto y ya trabajamos lo que es predicado, ¿ok? Nos quedamos aquí unos minutos y luego continuamos. 11:55.